a la Constitución, la educación es un derecho humano al cual las personas menores de edad, de acuerdo a lo señalado en el artículo tercero de la Constitución, tienen el derecho al acceso, participación y permanencia en los servicios educativos, privilegiando siempre el interés superior del niño. Con estos principios, maestras y maestros, hay que entender que el mundo cambió, que si bien en nuestra época las maestras y los maestros tenían todas las potestades que ellos consideraran adecuadas para regular a las alumnas y a los alumnos, en este siglo cambió. La prioridad en esta época no son ni las escuelas ni son los maestros. La prioridad, de acuerdo a las leyes que vamos a ir viendo de manera muy rápida por el poco tiempo que tenemos, nos conllevan a entender que la prioridad del sistema educativo es el educando. Y con estos tres principios que les acabo de decir, que tenemos que asegurar el acceso, permanencia y participación, es como a partir del 2011 está prohibido en las escuelas de cualquier nivel educativo del Estado de México expulsar, suspender, reprobar o impedir el libre tránsito de los educandos y por consecuencia todas aquellas debilidades o barreras de aprendizaje que enfrente el educando, le corresponde al agente educativo implementar las estrategias que considere necesarias para lograr que la alumna o el alumno concluyan de manera satisfactoria los procesos educativos, con independencia de cualquier factor que ponga en riesgo este fin, como el embarazo, como las adicciones, como la falta de manejo de habilidades socioemocionales para que estas chicas y chicos lo logren. Entonces, ese es un segundo apartado muy importante. Número uno, que el siglo ya cambió. Dos, que en las escuelas preparatorias no trabajan particulares ni personas que hacen lo que quieren por gusto. A las escuelas preparatorias, desde el momento que se ingresa a la puerta a laborar, se adquiere una personalidad de gobierno y debemos de dejar en la reja todas nuestras apreciaciones personales o nuestros quereres individuales por sumarlos a la obligación que tenemos de actuar en base al marco de la ley. Y como esta es una realidad que tenemos en las escuelas, viene el tercer gran cambio que tienen que entender las maestras y los maestros, que por no, saber leyes de manera permanente están violando los derechos humanos de los alumnos porque se consideran maestros, pero no se reconocen como servidoras y servidores públicos. Compañeras y compañeros, ser servidor público de una institución pública que brinda servicios públicos para personas menores de 18 años es una gran responsabilidad en donde todas y todos debemos de tener claro, número uno, que la característica máxima que tiene un maestro, una maestra de nivel medio superior, es amar a ese segmento de edad, es decir, gente que ama la vida de las personas por ese rango de años, es decir, de los 15 a los 18 años que su forma de ser, que sus risas, que sus características, su falta de conocimiento, no sea un factor que te altere a ti, sino que al contrario reconozcas y ames trabajar con este segmento de población. El segundo y la segunda característica que tenemos que tener las maestras y maestros de educación media superior es amar a la educación. La educación no es chamba, la educación no es a complete de quincena, la educación no es una ocupación que hacemos porque nuestros padres nos la recomendaron, no. La educación es amor, es pasión, es mística, es entrega, es saber que es más fácil que termines poniendo que sacando algo de aquí. Entonces, saber que venimos a servir y le venimos a servir a un tipo de población en especial que por sus características de edad requieren de un gran apoyo
emocional incluso de nuestras maestras y nuestros maestros. Y el tercero es saber que no eres un particular dentro de una escuela pública, que en una escuela pública tu conducta, el 100%, siempre va a ser acorde a las normas y procedimientos de trabajo que se te han establecido, ¿ok? Bien, para esto hemos elaborado una información para que ustedes conozcan cuáles son esas leyes que regulan al servicio público escolarizado, al servicio público escolar, para el cumplimiento de la garantía del derecho humano a la educación, y la hemos denominado normatividad en torno a la convivencia escolar que están viendo ustedes ya en esta pantalla. Les recomendamos que en la liga que está en la parte inferior puedan ustedes descargar este cuadernillo para que de manera ágil, de su casa al trabajo, de su trabajo a la casa, puedan conocer las leyes internacionales, nacionales y estatales que regulan al servicio educativo. Con este cuadernillo, que no es una compilación de leyes porque no es un documento pesado, son solamente 29 hojitas, queremos que ustedes tengan, conozcan todo el aspecto, todas las normas que son para las maestras y los maestros en tres sentidos. Número uno, en reconocer jurídicamente la condición que tienen las personas de menores menores de 18 años. En segundo lugar, saber las normas que regulan a las y los servidores públicos cuando nos contratamos con el gobierno. Y la tercera, el enfoque desde el trabajador, que desafortunadamente cuando sucede un hecho de violencia por acción u omisión, es que siempre termina pagando las consecuencias por ser el hilo más delgado al estar enfrente a la población usuaria de los servicios. Entonces, vamos a ver esta información tan importante. Nos vamos a ir un poco rápido por el tiempo. Esta capacitación por lo regular tardamos 3 horas y media. Lo vamos a hacer en un poco de menos tiempo, pero no, si no vamos a dejar nada para otra ocasión. Esto es lo primero que hay que reconocer en educación media superior, que para justificar el argumento del maltrato a su favor, empleamos violencia. No, maestras y maestros, en ningún caso se puede violentar a ninguna persona y mucho menos en aras del cumplimiento al derecho a la educación. Aquí vemos una gráfica en donde de manera permanente y recurrente maestras y maestros objetivizan, discriminan o maltratan a personas menores de edad por su condición de alumno. Tienen ustedes que reconocer que cualquier tipo de violencia está impedido dentro de la Secretaría de Educación, y más cuando llevamos a cabo nuestro trabajo bajo la investidura de servidoras y servidores públicos. Por esa condición de maltrato es por lo que por consecuencia se provocan violaciones a los derechos humanos. Reconozcámoslo, a ustedes no se les violan derechos humanos cuando laboran. ¿Saben por qué? Porque no están trabajando como particulares, sino como servidoras y servidores públicos. El gobierno no le viola derechos humanos a los servidores públicos, se les violan derechos laborales, hay que entenderlo. Lo que sí hacemos es que bajo la investidura del servicio público con el puesto docente, cuando maltratamos a la población, ahí sí se transforman en violaciones a los derechos humanos, porque está el gobierno, es decir, tú o yo, frente a un ciudadano. Por eso te conviertes en un agente violentador de derechos humanos. Mucho cuidado. La siguiente, currículum oculto de esta plática, que nos quede claro que en todo edificio público, con independencia del servicio que se brinde, la acción prioritaria es salvaguardar la vida y la integridad de la población usuaria de los servicios. En este caso, nuestra responsabilidad, además de que las niñas y los adolescentes aprendan, tenemos la obligación prioritaria de salvaguardar la vida y la integridad de las alumnas y de los alumnos. En segundo lugar, que urge y es muy importante
que en todas las escuelas del Estado de México impulsemos y difundamos para conocer, respetar y proteger los derechos humanos entre las y los integrantes de la comunidad educativa. Y en tercero, que las maestras y los maestros de manera permanente se capaciten y actualicen jurídicamente. Algo que hemos encontrado como debilidad estructural en la Secretaría de Educación es que las maestras y los maestros que trabajan en las escuelas nunca han tenido capacitación en legislación de la educación, y cuando ingresan a los servicios escolarizados no tienen curso de inducción al puesto en donde se les capacite con legislación de la educación. Y entonces cuando ingresan a prestar los servicios, lo primero que hacen es usar prácticas del siglo pasado, acudiendo a su memoria de cómo los trataban las maestras y los maestros de sus tiempos, y repiten ese patrón en las escuelas de este siglo, lo cual está prohibido, y de manera inadecuada inician a ejercer maltrato permanente y recurrente sobre la población usuaria. Es urgente que las maestras y los maestros sepan leyes. De lo contrario, por acción o por omisión, van a estar maltratando o lastimando a la población sin querer. Desafortunadamente, como se trata de un servidor o una servidora pública, tenemos normas para sancionar conductas por acción o por omisión. Recuerden ustedes que todas y todos estamos obligadas y obligados a cumplir con un principio jurídico que señala que el desconocimiento de la norma no te exime de la aplicación de las mismas. Por eso tú eres tu propio enemigo o tu propia enemiga cuando como servidora o servidor público no sabes leyes. Urge que sepas leyes para no lastimar a la población y por consecuencia poner en riesgo tu empleo. Violencia escolar, compañeras y compañeros, es muy cruel. La violencia escolar no reconoce grado de estudio. La violencia escolar no reconoce años de servicio y no reconoce puesto o función dentro de una escuela. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede ser una catedrática con doctorado o postdoctorado, pero el día que incurras en una omisión o en una acción que te termine violentando o lastimando a la población usuaria, ese día se te rescinde el empleo. Que puede ser una catedrática o un catedrático que puedas tener 35 o 40 años de servicio y quieras incluso ir por una presea, pero el día que hay una violencia y tú influyes con una acción o con una omisión, se te rescinde la relación laboral. Que no importa el cargo que ocupes en una escuela preparatoria, ya seas el director, el subdirector, el docente, quien seas, cuando hay una violencia escolar y no es atendida de manera adecuada, tú pones en riesgo tu empleo. Entonces, la violencia escolar es cruel, además de que por las consecuencias que provoca, hace necesario que todo lo que sucede cuando hay un hecho de violencia escolar se tenga que administrar, es decir, escribir, documentar. Y si no estás acostumbrado a documentar, vete olvidando de salir puntual del plantel educativo, porque te vas a tener que quedar a documentar todo lo que haya pasado en una violencia escolar, incluyendo a veces asistir a la víctima a la Fiscalía General de Justicia. Por eso es necesario que sepas leyes para que sepas prevenir violencias y no atender violencias. En esta materia, compañeras y compañeros, lo más importante es prevenir la violencia que se presenta en los planteles. No atenderlo, porque atenderlo es llegar demasiado tarde. Es acudir a atender a una víctima que ya sufrió, pero además a atender el procedimiento, es decir, la burocracia que viene acompañada al hecho. Y si no te acostumbras o no te gusta escribir, la violencia escolar te va a obligar a escribir. Y el riesgo que se tiene es que aunque lo escribas, si está mal escrito, vas a dejar en esos documentos constancias que te van a probablemente responsabilizar
por acciones u omisiones durante la atención de los servicios. Ok, entonces este tema es muy delicado, no por el hecho de la docencia, repito, por las personas con las cuales trabajamos. Si bien es cierto que tú elegiste el empleo de la docencia, la vocación de la docencia, trae aparejada una consecuencia, ¿cuál? Que tu trabajo en la gran mayoría de los tiempos, de los momentos, es con personas menores de edad y eso te hace anteponer el cuidado y la protección al aprendizaje, ¿ok? Siguiente. Esto hay que tenerlo en mente. No vengamos a las escuelas a repetir lo del pasado. No invoques experiencias y no invoques formas del trato del pasado en un mundo que ya cambió, un mundo que ya no existe, porque lo único que haces, además de dar información errónea, es confundir a la población vigente, a la población actual. Comentarios que en el siglo pasado se permitían y que en este no están permitidos, como por ejemplo el acoso a las mujeres, que en el siglo pasado se naturalizaba, en este siglo está prohibido. Y si a una alumna o a un alumno lo apoyas para que acose a alguien o tú acosas a alguien que en tus tiempos era natural, en este siglo es completamente un hecho de violencia contra esta población y como es vulnerable, es grave. Entonces tienes que tener mucho cuidado las formas de trato con población menores de 18 años y respetar sus tiempos y respetar sus derechos. Son de ellos. A la educación no venimos a mandar, venimos a servir. En el imaginario colectivo todavía tenemos aquel argumento de que el 10 en las escuelas es para Dios, el 9 para los que hacen los libros, el 8 para los maestros y del 7 para abajo para los alumnos. No, compañera, compañero, en este siglo eso está prohibido. El 10 debe de ser para todas y todos los alumnos. Te vuelvo a repetir, nuestra obligación es garantizar acceso, permanencia y participación. Si tienes alumnos conflicto, olvídate que con una expulsión o una suspensión se va a acabar tu problema, no. Si tienes alumnas y alumnos conflicto, inicia un proceso de tratamiento socioemocional y acompañamiento jurídico para ellas y ellos con la finalidad de asegurar su permanencia en el plantel. Nadie se puede deshacer de una alumna, de un alumno en este siglo, ¿ok? Mucho cuidado. Siguiente, compañera y compañero, no ingreses a la escuela sin saber leyes, porque bajo el ejercicio de la justicia de tu libertad terminas afectando lo justo. En una escuela preparatoria, el principio de la libertad de cátedra no te da potestades para poder inventar tu gobernanza dentro del plantel. En un plantel debes de atender a la población con respeto, con un trato igualitario, no discriminatorio, idéntico al que tú exiges con tus autoridades cuando inicias a trabajar o cuando entras a trabajar. El mismo trato que tú pides hacia arriba es el mismo trato que debemos de dar hacia abajo. ¿Qué queremos decir con esto? Que vivimos en una época de igualdad, compañera y compañero. Un siglo, una época en donde aquellos aspectos del siglo pasado han concluido. Siguiente, tienes que entender que en este siglo la prioridad ni es la escuela ni eres tú. En este siglo la prioridad es la alumna y el alumno que acuden permanentemente a las escuelas y que las leyes internacionales, nacionales y estatales se han modificado para garantizar que eso se cumpla. Hace 3 décadas, como vemos en la imagen, en la parte izquierda, las políticas públicas y las normas impulsaban a las escuelas. Para la siguiente década se puso el maestro al centro. Hace 3 décadas era la escuela al centro. Hace 2 décadas el maestro al centro, con programas de capacitación a partir de los resultados en las evaluaciones como Scale, PISA y Enlace. Y se capacitaba a los maestros en las asignaturas que tenían, además de reconocerles económicamente con el programa de carrera magisterial.
Pues para esta década, compañera y compañero, la prioridad no es ni la escuela ni es el maestro, la prioridad es el alumno. Por eso, la percepción que tú tienes en esta época de desventaja, muchas maestras y maestros se acercan a nosotros diciendo, es que ahora todos los derechos para los alumnos y las alumnas, todo para ellos, se les crea a ellos y a nosotros nadie, estamos en desventaja. Entiéndelo, no es porque tu autoridad sea cruel, es porque las leyes en este país cambiaron. Tienes que reconocerlo. Desafortunadamente, como no has tenido capacitación jurídica, no conoces esos principios, pero esos principios están ya establecidos en la Ley General de Educación y en la Constitución desde hace más de 10 años. Que tú no los conocías era otra cuestión, pero esos principios ya están consagrados. Entonces, reconoce que en una escuela no venimos a servirnos, venimos a servir a la población usuaria. Siguiente, tenemos que reconocer que es el fin de una época de tanto maltrato a la población menor de edad, menor de 18 años. Más de 100 años de lucha en contra de la violencia infantil, como lo estamos viendo en esta línea del tiempo. Todo surgiendo después de la Primera Guerra Mundial con la suscripción de la Declaración de Ginebra. Posteriormente, en 1959, después de la Segunda Guerra Mundial, se suscribió la Declaración de los Derechos del Niño para dejar establecido entre los países que formamos parte de la ONU principios que garanticen la protección y el cuidado de este segmento de la población, como es a través de la reforma a las leyes constitucionales y las leyes secundarias que permitan visibilizar la igualdad de trato entre personas. Posteriormente, en el 2011 hubo una reforma increíble en nuestro país. Se reformó la Constitución y los primeros 30 artículos que antes eran llamados garantías individuales, ahora se llaman derechos humanos, incluyendo lo que establece el artículo tercero, la educación. A partir del 2011, la educación dejó de ser un servicio público. A partir del 2011, la educación es un derecho humano, por eso está prohibido expulsar, suspender y reprobar a la población, ¿ok? En el 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con lo cual a las personas menores de 18 años se les reconocen ahora los derechos de titularidad de los que gozan. Desde los 2011, compañera y compañero, los adolescentes no son sujetos de derechos, son titulares de derechos como tú y como yo, que no requieren de la representación de un adulto para que estos valgan. Entonces, ten mucho cuidado en estos principios constitucionales que tenemos en el país. En el 2015 se creó una instancia protectora de los derechos de los adolescentes que estudian educación media superior, que es la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta Procuraduría no es una Procuraduría igual a la Procuraduría General de Justicia, que persigue delitos, no. Esta Procuraduría lo que impulsa son acciones para que ninguna adolescente sea menoscabado en sus derechos humanos. Si un problema es en el hogar, esta Procuraduría te ayuda como maestro a que las madres y padres de familia cumplan con sus obligaciones con sus hijos cuando los mandan a las escuelas. Y de esta manera tú te dejas de pelear o te dejas de enfrentar contra madres y padres de familia que no apoyan. Lo haces a través, vuelvo a repetir, de la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que están alojados en los 125 DIF municipales. Depende de dónde, el municipio en el cual esté alojada tu escuela preparatoria. Si tienes problemas de conducta con un alumno, no te desgastes con los padres de familia. Acude a la Procuraduría de Protección que está en el DIF municipal y ellos se van a encargar de atender al menor con sus padres y con algo muy importante, en su hogar, no en la escuela.
La Procuraduría de Protección no va a reunir al padre para pelear con un maestro en la escuela, no. La Procuraduría de Protección acude a los hogares de los alumnos a hacerlos entender, reflexionar y que cumplan con sus obligaciones que tienen hacia con sus hijos, ¿ok? Esto es lo importante de esta Procuraduría de Protección. Vamos a la que sigue. ¿Qué vemos ahorita en la imagen? Datos, compañera y compañero, de fenómenos de violencia que de manera permanente sufre este tipo de población menor de 18 años. Como ejemplo, yo nada más te hablo de uno por el tipo de población que atendemos en nivel medio superior. 170,370 adolescentes de 15 a 17 años, es decir, mujeres, tuvieron una hija o un hijo. Para esto es el dato del 2017, porque para el 2024, 23, de acuerdo a datos que nos da el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de México, ese número sube a 300,000. Hagan de cuenta que el Estadio Azteca 3 veces lleno de adolescentes de 15 a 17 años que alguien les echó a perder la vida a partir del embarazo y que por consecuencia se pierde el proyecto de vida. Es decir, adolescentes que no van a terminar una carrera, no van a ser maestras, abogadas, ingenieras, porque alguien les interrumpió ese derecho humano. Y este nada más es un dato, podría seguir hablando de más datos estadísticos que vemos ahorita en la pantalla, pero son demasiado dolorosos porque esta población históricamente siempre ha sufrido abuso y violencia durante toda la etapa de vida que tenemos. Entonces, esta línea del tiempo que les acabo yo de mostrar y estos datos son para que de manera conjunta todas y todos detengamos tanta violencia que se ejerce contra la población más vulnerable, que cuando llega al mundo la recibimos de manera muy violenta, ya sea el hogar, la comunidad o la escuela, ¿ok? Y con esto, ¿qué sucede, compañeras y compañeras? Algo increíble. Las escuelas se están transformando en los espacios o domos de paz, que para muchas alumnas y alumnos se convierten en los únicos sitios que tienen para tener un referente de amor a la vida. Anteriormente se nos suicidaban las personas de 80, 90 años después de cánceres o diabetes que ya estaban cansadas. Se nos está matando la población de 8 años, de 9 años. El suicidio infantil, adolescente y juvenil ha crecido de manera exponencial. ¿Por qué? Porque estas chicas y estos chicos no encuentran espacios de paz en donde se les puedan atender todos los temas emocionales. Muchas maestras y maestros damos por hecho que los alumnos y las alumnas en sus hogares tienen familias felices, compuestas, como la gran mayoría de los que estamos aquí. En nuestra época, la gran mayoría de alumnas y alumnos teníamos madres y padres de familia casados. En esta época, la gran mayoría del alumnado son hijos de matrimonios de divorciados, huérfanos, incluso abandonados. Son alumnas y alumnos que no tienen un contexto formal, un contexto que nosotros queremos que tengan y que por consecuencia sufren desventajas. La escuela se transforma en un referente para poder tener amor a la vida. Estas chicas que se suicidan, estos chicos que se suicidan, en el hogar ya no tienen respuesta. El único lugar de ambiente controlado que tiene la obligación de hacerlo es la escuela. Por eso debemos de cambiar las formas de trato a la población infantil y adolescente. Y por eso te decía que si no amas la educación y no amas a la adolescencia, este no es el empleo adecuado. Esto no es chamba, no es a complete de quincena, no, esto es amor, esto es pasión, esto es mística y a eso venimos a las escuelas. Además, para que las adolescentes y a los adolescentes aprendan. Vamos a ver entonces cómo podemos disminuir estas violencias, porque queramos o no, ninguna maestra y ningún maestro puede permitir que la violencia que viene del exterior se naturalice dentro de un aula al momento de realizar nuestro trabajo. Y la única manera de lograrlo es a través de dos mecanismos, la convivencia escolar y la cultura de la paz. Si tú no impulsas estos dos mecanismos, vas a tener que enfrentar conflictos permanentes, diarios entre el alumnado.
y no hay una sola persona, llámese maestra o maestro, que tenga más de 50 ojos para poder estar vigilando alumnos que no se maltraten dentro de una escuela. La fórmula, ¿cuál es? Cambiar la atmósfera, que todas las alumnas, alumnos, madres, padres de familia, maestras y maestros que pisen el interior de un plantel educativo de manera inmediata reconozcan que la violencia se queda en el exterior y que al interior vamos a iniciar un proceso de convivencia en donde todos y todas que compartimos un espacio de nuestra vida en ese lugar determinado, ¿ok? Mucho cuidado. Y esto lo dicen las leyes, no lo digo yo, lo vamos a ir revisando en las leyes. La convivencia escolar, ¿qué nos dice la UNESCO que es? Porque en Convive no inventamos el hilo negro. Lo único que hacemos es visibilizar información muy importante, focalizarla para de manera sintética hacerla llegar a nuestros queridos maestros y a nuestras queridas maestras. ¿Qué nos dice la UNESCO que es la convivencia escolar? La convivencia escolar es la coexistencia física y sosegada entre las y los integrantes de la comunidad escolar, alumnado, personal docente, madres y padres de familia y o tutores, que nos corresponde compartir la escuela. Y la construcción de paz es el conjunto de acciones que permite a las y los integrantes de la comunidad escolar, mucho ojo con estas tres palabras que les voy a decir: prevenir, gestionar y resolver conflictos sin recurrir al uso de la violencia. Compañera y compañero, independientemente a la asignatura que tú brindas en la escuela, tienes estas tres grandes responsabilidades por dedicarte a la docencia y dentro de un edificio público. Tienes que saber prevenir, tienes que saber gestionar y tienes que saber resolver conflictos sin el uso de la violencia. Y estas tres tareas que se tienen no se realizan de acuerdo a tu querer o tu saber, se realizan de acuerdo a protocolos y normas que están establecidas que se transforman en un deber. Te lo pongo como ejemplo. Tuvimos el caso de un alumno que se colgó de una portería del travesaño y la portería no estaba anclada al concreto. Por la fuerza física que hizo del péndulo, el alumno salió volando, jalando la portería y la portería se le cayó encima. Le cayó en el abdomen y en el intestino grueso, se los destrozó. La directora del plantel tomó al alumno, lo subió a su vehículo y lo sacó para llevarlo a un hospital. El alumno fallece en el camino y la maestra se queda sin empleo y con un juicio penal ahora por responsabilidad. Con esto queda claro que en una escuela haces lo que debes y no lo que quieres, porque incluso eso va en tu contra, ¿ok? Entonces, mucho cuidado, convivencia escolar y construcción de paz. Les pongo un ejemplo para que entendamos lo de la violencia naturalizada. En una escuela les pedimos a 200 madres de familia de educación media superior que levantaran la mano para que nos dijeran cuántos alumnos y alumnas habían llegado con un beso o persinados de su hogar a la escuela. 15 mamás levantaron la mano. La segunda pregunta fue cuántos venían violentados con palabras fuertes, antisonantes o groserías. 150 alumnos ya venían así de sus hogares y los otros 35 venían golpeados. Las mamás levantaron la mano. ¿Qué sucede en una escuela cuando abrimos las puertas? Que estos 200 alumnos y alumnas que ingresan, 15 vienen en paz, pero los otros 185 vienen violentados y son los que van a estar ejerciendo violencia permanente y recurrente en sus aulas. Pero esta misma pregunta se las hacemos a maestras y maestros que levanten la mano cuántos vienen de sus hogares en paz, cuántas vienen regañadas o vienen violentadas, violentados de su hogar, o cuántos vienen lastimados, porque esta conducta es de personas, no es de segmento de edad. Entonces, cuando abrimos las puertas de una escuela preparatoria, el 15% de toda la población que ahí está trabajando y está aprendiendo llega en paz. Los otros 185
el otro 75% de la población que vive en una preparatoria ya viene violentado o está propicio a cometer violencia. Por eso debemos de pararle en la puerta, porque a partir de ese momento, compañera y compañero, por tu contrato que tienes con el gobierno, vas a tener que hacerte responsable de la vida y la integridad de todas y de todos los alumnos que tienes ahí. Y vuelvo a repetir, no porque sea alumno, repito, por su condición de edad que es menor y que de acuerdo a la ley, vamos a verlo ahorita más adelante, eso se te transfiere a ti como un principio jurídico llamado custodia. Todos los días durante tu jornada laboral tú tienes la custodia jurídica de los alumnos que atiendes grupo por grupo. Haz de cuenta que son como tus hijos. Y entonces la obligación principal es cuidarlos y protegerlos para que aprendan, no maltratarlos, para que aprendan. Ok, mucho cuidado. Todo esto que yo les voy a ir mostrando, compañeras, no es desde una posición de enjuiciamiento o de castigo, no. Soy un abogado preventivo de ustedes, vengo a prevenir antes de que se nos sancione, por lo tanto, yo no te digo si estás bien o estás mal, lo único que vamos a ver ahorita en las leyes es lo que ellas señalan y a partir de ahí tú contrastes lo que haces diario en la escuela con lo que dicen las leyes. Si estás haciendo lo adecuado, felicidades. Si estás haciendo lo inadecuado, es momento de que vayas haciendo ajustes y cambies, porque de lo contrario, por omisión vas a seguir maltratando a la población y por consecuencia se te va a sancionar la conducta laboral, ¿ok? Bien, el término de convivencia escolar es polisémico, es decir, tiene una pluralidad de significados por los aspectos que le integran. La UNESCO en el 2008 define a la convivencia escolar con la construcción de la siguiente manera. La convivencia inclusiva, que es el reconocimiento a la dignidad de todas las personas, es decir, reconocer que todas y todos somos iguales. Y aquí te doy un consejo. Acostúmbrate a tratar a las alumnas y a los alumnos como persona y no por el género al cual pertenezcan. Es decir, no veas mujeres, no veas hombres, no veas afrodescendientes, no veas migrantes, ve personas de tal manera que tu conducta sea igualitaria ante todos y no por el género al cual pertenecen, tú ejerzas sin querer actos de discriminación como se hacían en el siglo pasado. La siguiente, la convivencia democrática, que se refiere a la participación y corresponsabilidad en la generación y seguimiento de los acuerdos que regulan la vida en común. En una escuela todas y todos participamos. Los reglamentos escolares en muchos casos por eso no funcionan, porque son elaborados desde el punto de vista autoritario, objetivizante, cosificante, y por lo tanto los alumnos y las alumnas no se ven reflejadas ni reflejados. ¿Qué aconsejan los expertos en ciencias para la paz en materia educativa? Elaborar acuerdos de convivencia escolar en donde las alumnas y los alumnos de manera voluntaria, de manera pública, manifiesten lo que les afecta en las escuelas para que eso sea lo que se regule. Lo importante es el alumnado, no la institución. Entonces, acuerdos escolares de convivencia que nacen desde las aulas, en donde les preguntamos al 100% de los alumnos de preparatoria qué les afecta en el plantel, para que de ahí mismo todos nos comprometamos a evitarlos y entre todas y todos de manera colectiva y colegiada acordemos el tipo de sanción que se imponga cuando alguna o alguno no los cumpla, recordando que también las medidas disciplinarias jamás, de acuerdo a las leyes, pueden atentar la dignidad, la integridad de las personas, ¿ok? Y la siguiente, la convivencia pacífica, que es la capacidad de establecer interacciones humanas basadas en el aprecio, el respeto y la tolerancia, la prevención y atención de conductas de riesgo. En una escuela que se vea muy grande, con una manta muy grande a la entrada, no adentro, a la entrada,
palabras de este tipo: en esta escuela todos nos respetamos, lo que no se ve no existe, y si le queremos cambiar la atmósfera al plantel para que la violencia se quede en la puerta, debemos de implementar actividades de este tipo, que hacer entender a todas y a todos que el derecho o el principio más grande del plantel es el respeto a la vida y a la dignidad de cada una y cada uno de los que ahí entramos, ¿ok? Bien, ¿cómo se logra la convivencia escolar y la construcción de paz en las escuelas del Estado de México? Compañeras y compañeros, en la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación no inventamos nada ni lo hacemos por quereres, lo hacemos por deberes, y es a partir de la ley, de reglamentos y de normas que después se transforman en políticas públicas a partir de, por ejemplo, la Agenda 2030, Compromisos del Desarrollo Sostenible, que dictan las acciones y las metas que nuestras autoridades se fijan y se plasman en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan de Desarrollo del Estado de México, con las cuales se transforman en estrategias, acciones y actividades, como por ejemplo la del día de hoy: capacitación y actualización de personal. De esta manera, la convivencia escolar y la cultura de la paz, compañeras y compañeros, no es un favor, no es una utopía, no es un algodón de azúcar, no es un por favor ayúdenos, es un deber, es una obligación, y lo señalan de manera muy clara las leyes, ¿ok? Lo vamos a ir viendo. Y esto porque, fíjense, algo que nosotros les recomendamos a las autoridades educativas: que en todos los consejos técnicos o en todas las sesiones que tengan en donde el colectivo se reúna, se ocupe un espacio, un momento para que se les capacite en esta materia a todas las maestras y los maestros, porque de poco sirve capacitarlos en temas académico-administrativos si un hecho de violencia escolar por omisión les va a quitar el empleo. ¿De qué nos sirve tener maestras que desarrollen excelentemente planes y programas de estudio o llenen formatos de seguimiento y evaluación del alumnado? Es decir, acciones académicas y administrativas cada fin de mes o cada oportunidad que hay de reunión de colectivo. Si no los capacitamos en esta materia por la crueldad de lo que les comentaba, de la violencia, esta materia tumba lo demás. De poco sirve capacitarnos mucho en aspectos académico-administrativos si no nos capacitamos en materias de este tipo, porque esto se va a llevar nuestro empleo por una acción o por una omisión, con independencia a que seamos los mejores llenaderos, quienes llenemos mejor formatos o quienes desarrollemos mejor programas. Esto se hace a un lado por un tipo de violencia que se haya ejercido contra una alumna o un alumno. Que hay que entender, maestras y maestros, que hay leyes para ser maestros y hay leyes para ejercer la docencia. Las leyes para ser maestros, en nuestro caso, las encontramos en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios y en el Reglamento General de Condiciones de Trabajo de los Servidores Públicos del Subsistema Educativo Estatal. Pero hay otras leyes que tienen que ver con la gobernanza y con la atención en los planteles, que la gran mayoría de las maestras y los maestros desconocen, y que por el desconocimiento de las mismas, sin querer y por omisión, llevan a cabo actos violentos contra la población. Hay que quitar esa cinta que está en medio naranja y hacer que las maestras y los maestros reconozcan que no nada más hay leyes contractuales, es decir, donde viene señalada nuestra jornada de trabajo, nuestro derecho al descanso, al sueldo, a la jubilación, a pertenecer a un sindicato. No, esas son leyes contractuales. Las otras son leyes para el ejercicio de la docencia, y vamos a ver cuáles son. Fíjense qué importante, todas y todos tenemos un documento como el que estamos viendo en la pantalla: formato único de movimiento de personal, FUMP. La gran mayoría, el día que lo obtuvimos, llegamos a nuestros hogares muy felices porque ya teníamos trabajo, y no cualquier tipo de trabajo. Un trabajo muy serio y un trabajo ¿con quién? Con el gobierno. Pues chicas y chicos, el día que adquirimos ese papel, el día que tomamos ese papel en nuestros dedos, ese día cambió nuestra vida. Dejamos por completo de actuar como queremos y nos gusta,
Es decir, hicimos a un lado todos nuestros derechos individuales por sumarlos a los derechos colectivos. Su personalidad cambió. Tanto lo es así que en muchos espacios no se les reconoce como particulares, sino como prestadores de servicio. Y si no me creen, vayan al ICEMIM y pidan servicios de seguridad social. Y lo primero que les van a pedir en el ICEMIM no es su nombre, les van a pedir su clave de servidor público, es decir, tu naturaleza cambia por completo. Es muy delicado ser servidora o servidor público. No haces lo que quieres, haces lo que debes. Por eso, este FUMP, si no lo leíste, desafortunadamente, porque la gran mayoría no leemos la parte baja, tiene un apartado que se llama protesta. Esta protesta la realizan todas las personas que trabajamos con el gobierno, desde el presidente de la República, el gobernador, los gobernadores, los presidentes municipales, los directores, secretarios, subsecretarios, directores de escuelas preparatorias, todos los servidores públicos tomamos protesta. ¿Y qué dice la protesta? Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan. Compañera y compañero, ese día te casaste con las leyes y entonces tu conducta debe de ser completamente apegada a las leyes. Si no sabes leyes o cuando ingresaste no sabes leyes y brindas servicios educativos, lo único que estás haciendo es inventar un servicio público que para la materia administrativa se llama abuso de autoridad. Estás haciendo lo que quieres y no lo que debes. Por eso debes de detener rápido en conocer leyes y cambiar las formas como brindas tus servicios, ¿ok? De la otra manera, las dos normas que te decía en un principio y que vas a transgredir, se van a transformar en faltas, como es el desacato y el desapego a las normas y procedimientos de trabajo. Esto con independencia de las demás normas que hayas violentado. Aquí hago una pausa muy rápido para que contarte algo. En nuestra época, lo que nos pasara dentro de una escuela, de una violencia, la gran mayoría salíamos solos, sobándonos ese dolor. En este siglo, compañera y compañero, todas las adolescentes de educación media superior tienen por derecho atención socioemocional y orientación jurídica para hacer valer la justicia en contra de quien le haya lastimado. Y si en estos casos hay una maestra o un maestro, no te extrañe que somos abogados de la propia Secretaría los que ahora orientamos y asesoramos a las víctimas para que denuncien a quien lo haya lastimado. Y no nada más un abogado por parte de la Secretaría de Educación, el abogado de la Secretaría de la Mujer, el abogado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el abogado de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, es decir, un equipo de 5 abogados especializados, profesionalizados en derechos de adolescencia y el derecho humano a la educación para orientar a esa víctima en contra de quien le haya lastimado. Esa es la indefensión que tienen muchas maestras y maestros en esta época. Los alumnos y las alumnas no están solas, ya tienen equipos colegiados jurídicos para apoyarlos, ¿ok? Entonces, no nos, no creamos que estas alumnas y alumnos, vuelvo a repetir, son como las de nuestro siglo, son alumnas y alumnos blindados, hiperprotegidos, así como las mujeres en este siglo gozan de un mecanismo de protección en contra de la violencia de género que se comete de manera permanente, los mismos mecanismos de protección tienen las personas menores de 18 años. Mucho cuidado. ¿Y sabes cuál es la característica con la que inician estos cuidados? Con que a las personas vulnerables y a las víctimas se les cree el 100% de lo que denuncian. Mucho cuidado.
Y por eso tenemos protocolos que ahora nos conllevan a que de manera inmediata, cuando una alumna o un alumno denuncia a una maestra o a un maestro, lo quitemos de manera inmediata de la atención frente a grupo y lo pongamos en áreas administrativas. No lo despedimos porque respetamos la garantía a la presunción de inocencia señalada en el artículo 20 constitucional, pero mientras lo separamos del grupo para que no siga ejerciendo violencia o actos de autoridad sobre las víctimas. Entonces, tienes que entender eso muy claro, maestra y maestro. A las alumnas y a los alumnos, por ley, se les cree el 100% de lo que denuncian. ¿Ok? Ten cuidado de eso. Bien, este FUM, si no crees que tenemos la obligación de actuar bajo los principios de la ley, vamos a ver lo que nos dice el artículo 12 del Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo de los Servidores Públicos Docentes del Subsistema Educativo Estatal, que es el reglamento que nos regula a ti y a mí. Dice el artículo 12, independientemente de lo establecido en los artículos 9, 10 y 11 de estas condiciones generales, son requisitos para iniciar la prestación del servicio los siguientes. Fracción segunda, rendir protesta de ley. Artículo 130, son obligaciones de los servidores públicos. Fracción primera, rendir protesta de ley. Ok, entonces la protesta es una obligación y con eso tú te comprometiste a que todo lo que ibas a hacer dentro de una escuela iba a ser con apego a la ley. Entonces debes de saber leyes, no como favor, como una obligación. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta plantilla? Muchos dicen a la izquierda una escuela, en la derecha un salón, en la parte inferior un director y en la parte inferior derecha un maestro. Sí, eso es para las personas comunes y corrientes, madres y padres de familia y alumnado, pero para los que estamos aquí, lo que estamos viendo en la parte superior izquierda es una extensión del Palacio Nacional, una extensión del Palacio del Gobierno del Estado de México, una extensión de la presidencia municipal en la cual está ubicada la preparatoria a la cual estás adscrito, en donde se brindan servicios públicos escolarizados que garantizan el derecho humano a la educación. Lo que estamos viendo del lado derecho no es un salón, es el espacio físico en donde se brindan servicios públicos escolarizados que garantizan el derecho humano a la educación. Lo que estamos viendo abajo a la izquierda no es un director, es un servidor público con atribución y función para administrar servicios públicos escolarizados que garantizan el derecho humano a la educación. Y el que está al lado derecho no es un maestro, es un servidor público con función docente que brinda servicios públicos escolarizados que garantizan el derecho humano a la educación. Compañera y compañero, estás viendo al Estado trabajando. No es una escuela, es el Estado brindando servicios a la población. Mucho cuidado. Cuando les dijimos a las maestras las leyes que regulaban la gobernanza en las escuelas, ¿qué nos dijeron las maestras? Ley del trabajo de los servidores públicos del Estado y municipios y el Reglamento General de Condiciones de Trabajo de los servidores públicos docentes del subsistema educativo estatal. Pero te vuelvo a repetir, esas dos leyes solamente son contractuales. Es a lo que te obligaste con el patrón, es decir, con el gobierno, a respetar para cumplir con tu empleo, como por ejemplo, no llegar en estado de ebriedad, no usar psicotrópicos, no hacer préstamos de dinero, no tener más de 4 faltas en un periodo de 30 días, no utilizar el equipo para cosas diferentes a lo que están destinados. Es decir, son obligaciones solamente del empleo, leyes para ser maestro, pero vamos a ver ahorita todas estas leyes que son para el desarrollo de la docencia. Y aquí es en donde muchas maestras y maestros desconocen y por desconocimiento incurren en omisiones que después se transforman en sanciones para ellas y ellos mismos. A nivel internacional, Declaración de los Derechos del Niño. A nivel nacional, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Educación, Ley General
de los derechos de niñas, niños y adolescentes, ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, ley general de igualdad entre mujeres y hombres, ley general para prevenir y erradicar actos de discriminación en México a nivel estatal, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, Ley de Educación del Estado de México, Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, Ley de Igualdad de Oportunidad y Trato entre Mujeres y Hombres del Estado de México, Ley para prevenir y erradicar actos de discriminación en el Estado de México, y dos leyes más que no se alcanzan a ver ahí, que están abajo: la ley para prevenir y atender el acoso escolar en el Estado de México y los protocolos para la prevención, detección y atención del abuso sexual infantil y el acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica del Estado de México. Compañera y compañero, 17 leyes diferentes a la ley del trabajo y al Reglamento General de Condiciones que les señalan responsabilidades de cuidado y protección a las maestras y los maestros, ¿ok? Ahora vamos a ver estas leyes. No sé si por el tiempo, y me decían que solamente tengo hasta las 11:30. Sí, maestra, nada más hágame así con la manita así. 11:30. Me voy a tener que ir muy rápido, pero sí quiero hacer el compromiso para ver si podemos, maestra, hacer otra sesión con el mismo equipo. Me encantaría presencial, me encantaría, yo soy muy feliz cuando estoy con ustedes de frente, pero si no, programamos otra virtual porque nos quedan 10 minutitos y apenas ahorita yo voy a empezar a analizar cada una de las leyes, porque lo que hacemos en Convive es que queremos que los maestros vean las leyes, no que se las contemos, sino que las veamos y vayamos haciendo ejercicios en cada una con experiencias de hechos que nos han pasado en otros planteles y en otros niveles educativos, que sirven a los maestros como ejemplos para poder ir dimensionando bien lo que sucede, ¿no? Pero en caso de que me gane el tiempo, quise hacer esta pequeña pausita. Yo me comprometo con la maestra Marcela a la manera más breve, programar otra reunión. Yo sí les repito, me gustaría mucho verles de frente, que ahí platiquemos, porque incluso hasta es más rica la información. Pero si no, en cuanto me diga la maestra Marcela Gutiérrez, yo programo algo, dejo un espacio en la agenda y nuevamente me reúno con mucho gusto con ustedes, ¿ok? Bien, voy a continuar entonces. Vamos a ver rápido qué nos dice la Declaración de los Derechos del Niño, que en nuestro caso son de los adolescentes. El artículo segundo, por el segmento de edad, nos llega hasta esta ley. Él nos dice que voy a hacer un ejercicio de desdoblamiento, porque cuando digo ahí los estados, México forma parte de los estados de la ONU, y por consecuencia el Estado de México forma parte de México. La Subsecretaría de Educación Media Superior forma parte de la Secretaría de Educación. La Dirección de Educación Media Superior forma parte de la Subsecretaría de Educación Media Superior, y los planteles de los cuales ustedes vienen forman parte de la Secretaría. Por lo tanto, todos somos Estado. Y voy a decir ahí maestro para que el ejercicio se nos haga más entendible. Los maestros respetarán los derechos enunciados en la presente convención y asegurarán su aplicación a cada adolescente sujeto a su jurisdicción sin distinción alguna. Los maestros tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el adolescente se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo. Artículo tercero, número 1. En todas las medidas concernientes se aplicarán a los adolescentes el principio del interés superior del niño. Aquí tengan mucho conocimiento de este principio del interés superior para nuestro caso del adolescente, porque niño llega hasta esa edad, hasta los 18, nos coloca en un plano de inferioridad a las autoridades, llevándonos incluso a ajustar y mover todas aquellas medidas administrativas, legislativas o de otra índole que afecten los derechos de un adolescente.
Y entonces, por eso les platicaba que son adolescentes blindados los de esta época. Número dos, los maestros se comprometen a asegurar al adolescente la protección y el cuidado que sea necesario para su bienestar. Número tres, los maestros se asegurarán de que en las instituciones, es decir, escuelas preparatorias de media superior, servicios y establecimientos encargados del cuidado y la protección de los adolescentes, se cumplan con las normas establecidas. Artículo cuarto, los maestros adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente convención. ¿Qué nos dice el artículo 19 de esa declaración? Compañeras y compañeros, los adolescentes tienen derecho humano a una vida libre de violencia y a la integridad personal, así como las mujeres actualmente en esta época gozan igual de un derecho a la vida libre de violencia. Las alumnas y los alumnos igual, mucho cuidado. Y vamos a ver ahora, este artículo es muy delicado porque les va a permitir ver las herramientas con las que debe de contar un maestro en este siglo, además del manejo perfecto o adecuado de la ciencia que brinda dentro de un plantel. Veamos a ver cómo ahora los maestros deben de trabajar. Los maestros, artículo 19, número 1, adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al adolescente contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el adolescente se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Ahí entre paréntesis vamos a poner maestro. Vean, los maestros, además de impartir la asignatura que brindan en el plantel escolar, tienen que estar preparados para proteger a los adolescentes contra cualquier perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. Y ojo, mucho cuidado. Proteger a un alumno de estos no lo puedes hacer como tú creas. Debes de estar capacitada, capacitado. Debes de conocer jurídicamente lo que son estos conceptos, no inventarlos tú, porque de lo contrario vas a hacer lo que quieres y no lo que debes, y en lugar de proteger al menor, al adolescente, perdón, vas a terminar lastimándolo. Muchos de los hechos que se reportan y las quejas son por omisiones, no tanto por acciones. Es decir, este principio que estamos viendo ahorita en este párrafo nos hace a los abogados de los que yo te estaba hablando hace ratito, de las 5 dependencias, presuponer que tú ya estás capacitada en estas materias. Por lo tanto, cuando tú te enteras de un hecho de violencia que afecta a una alumna bajo este tipo de violencias, tú ya estás capacitada para atenderla de manera adecuada. Mucho cuidado con esto que te damos a entender, que tu trabajo no es solamente que ellas y ellos aprendan, sino que los protejas cuando están a tu cargo, cuando estás desempeñando tu empleo. Mucho cuidado. Y además de que los protejas, vamos a ver lo que dice abajo. Estas medidas de protección deberán comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al adolescente y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al adolescente y según corresponda a la intervención judicial. Wow, imagínate, arriba tú lo proteges contra este tipo de violencias, pero abajo tú debes de conocer mecanismos y procedimientos para la investigación, tratamiento, notificación, identificación y formas de prevención de la violencia. ¿Ya viste cómo tu trabajo va más allá de la asignatura?
va hacia el cuidado y la protección de un alumno y un mecanismo a través del cual se investigue y se dé tratamiento a aquellos actos de violencia que se presenten en las escuelas. Esto lo sabemos los abogados y esto lo exigimos de los maestros, por eso te recomiendo que te capacites en temas de esta materia, porque de lo contrario, por omisión, vas a ser el responsable en la falta de cuidado y protección, ¿ok? Bien, fíjense, vamos a ver ahora lo que nos dice esa misma ley, la declaración, perdón, de la educación. Nos dice el artículo 28, me voy a ir con lo rojito por los tiempos. Los maestros adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar porque la disciplina escolar se administre siempre de modo compatible con la dignidad humana del adolescente y de conformidad con la presente convención. Este principio, ¿a qué nos lleva? Que en las escuelas preparatorias está estrictamente prohibido imponer medidas disciplinarias que atenten contra la dignidad de cualquier persona, como el sacar a los alumnos al sol, no permitirles que ingresen al salón, dejarlos que no ingresen al plantel, impedirles el acceso por cuestiones de embarazo, es decir, toda la disciplina que se aplique en una escuela no tiene que atentar a la dignidad de las personas. Y tú me dices, ¿cómo? Igual que tú exiges trato digno en la escuela con tus autoridades y con tus compañeras, el mismo trato digno debes tú garantizar a la población usuaria. Si tú preguntas cuáles, los mismos que tú defiendes hacia tu persona, ese trato digno es hacia el alumnado, ¿ok? Para esto, los maestros deberemos encaminar a los alumnos a que, letra B, inculcar al adolescente el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Compañero, con mucha honestidad te pregunto, ¿te han dado cursos de derechos humanos? Porque tú eres el primero que estás obligado a inculcarlo al menor, al adolescente. Entonces, pon ahí en tu libreta, pide un curso de derechos humanos, porque de lo contrario, sin querer, por no tener información de este tipo, vas de manera a naturalizar violencias a los derechos humanos de las personas sin querer. Te vuelvo a repetir, es un siglo completamente diferente. Mucha gente nos llama generación de cristal. Cuando nos llaman generación de cristal, lo único que hacen es reconocer el siglo tan violento del cual vienen y no conciben un mundo en donde el respeto a la dignidad de las personas sea la prioridad. No lo reconocemos, por eso nos llaman generación de cristal. No, compañera y compañero, vivimos en un siglo pleno de derechos humanos. Debes de tener un curso, por lo menos básico, de derechos humanos como capacitación laboral, ¿ok? Acuérdate que la capacitación es un derecho y es una obligación. Pídela tú como derecho. No esperes tanto a una obligación, pídelo como derecho porque tú eres quien tiene al alumno atendiendo. Aquí el problema de la falta de capacitación en temas de convivencia escolar y cultura de la paz es el siguiente. Está corriendo el tiempo y estamos encima de la seguridad de las personas. Por eso urge que se te capacite, porque cada día que está pasando sin querer, por omisiones, pones en riesgo a la población o la terminas lastimando. Letra D, preparar al adolescente para asumir una vida responsable en una sociedad libre con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena. Ok, aquí encontramos el principio de convivencia escolar, cultura de la paz. Voy a poner una pausa porque ya se nos agotó el tiempo, ya son las 11:30. Quiero decirle a la maestra Marisela, no sé si pueda continuar, pero si no, pongo una pausa. Aquí vemos bien esta plantilla que estamos viendo. Son más de 90 plantillas. Ahorita llevamos apenas 10, entonces imagínense la que nos falta. Yo les hago el compromiso. Si la maestra Marcela me dice que ya terminó, hagamos el acuerdo, sí, de una nueva, queda pendiente la fecha y la forma, si sea presencial o también virtual,
pero para Convive siempre va a ser, la verdad, un festejo de estar con ustedes. Nos encanta estar platicándoles estos temas y sobre todo apoyarles a que ustedes de manera segura lleven a cabo su trabajo sin comprometerlo. Sabemos qué es lo que más cuidan para nosotros, para Convive, para los abogados de Convive, no somos un órgano persecutor, al contrario, nuestro peor enemigo es rescindirle la relación de trabajo a un docente porque sabemos que se crean boquetes de atención en las escuelas y sobre todo respetamos su empleo, su figura y nuestro deber hacia ustedes es el más grande. Eso nos ha pedido el secretario de Educación, que llevemos a cabo capacitación permanente para las maestras y de los maestros. Maestra Marcela Gutiérrez, no sé si hay alguna instrucción, lo que usted me diga, con todo gusto estamos siempre para servir. Muchísimas gracias, licenciado Marco. Mire, por cuestiones de tiempo, sí, de mis compañeros, yo también me comprometo con usted para que se haga una segunda sesión de manera presencial. Ya Ok, estábamos teniendo algunas conversaciones con ustedes respecto a lo que es Convive, porque también nos interesa esa parte de exponer con mis compañeros qué es el Convive, a qué se dedican, en qué nos pueden apoyar. Y yo creo que sería viable poder juntar ambas y de esta manera pues hacerlo más fructífero. No sé si ok. tenga algún inconveniente. Con mucho gusto, maestra Marcela, como ustedes nos indiquen, ustedes son nuestro motivo, son nuestra razón. Con todo gusto para cuando la agenda esté disponible y ya sea la manera presencial o virtual, cuenten con el órgano, con el Convive, como un aliado para mejorar, Muchas gracias. para el acompañamiento y fortalecimiento de la plantilla del personal docente del nivel. Con todo gusto, siempre va a ser muy agradable estar con ustedes. Igualmente, muchísimas gracias por todo el apoyo. Gracias a mis compañeros que se toman este tiempo para justamente para capacitarse y para saber más de temas que a lo mejor somos pues ajenos, ¿no? O que no tenemos como toda esta información a la mano, pero pues que gracias a ustedes podemos obtenerla. Me comentan aquí a través del chat que si nos pueden otorgar las diapositivas. Yo les comentaba que esta capacitación será grabada o se está transmitiendo a través de YouTube por el canal del Convive. Ujú. Entonces, si alguno de ustedes requiere la liga correspondiente, con gusto se las puedo proporcionar. Y si no, pueden buscar en YouTube Convive y justamente les sale la Sí, plataforma de ustedes. sí, Ujú. Pues, esta plática está en YouTube. Pero yo se la recomiendo presencial, ¿eh? Es sí, muy, claro. muy, muy, muy atractivo el momento, pero también en YouTube. Sí, maestra. Y también en la página de Convive tenemos incluso lo tenemos como curso autogestivo. Está el cuadernillo amarillo que les mostré al principio, ahí está en electrónico. Entren a la página de Convive y algo, qué bueno que lo dijo maestra Marcela. Porque hace ratito yo lo platicaba que como estamos sobre la vida y la integridad, el tiempo de la vida y la integridad de las alumnas y alumnos, pues no podemos esperar más tiempo para irnos capacitando. Entonces, algo que sí podemos hacer es la autocapacitación la información que tenemos en nuestra página. Todo es descargable para que incluso nuestras maestras y maestros tengan biblioteca digital de estos temas de convivencia. Pues es un honor, es un placer, es un gusto estar con todas y todos ustedes. Y pues queda pendiente, maestra Marcela, el día que usted me invite, con mucho gusto, ahí vamos a estar en sus escuelas. Muchísimas gracias. Claro que sí, tenga por seguro que sí, vamos a hacer las gestiones correspondientes y con todo gusto, sí, me encantaría a mí también que fuera presencial porque, digo,